Hola, ¿cómo están? En esta clase vamos a iniciar el último tema de la cursada, que va a constar de dos clases. Esperemos tener tiempo de poder cerrar este tema. Lo vamos a abrir en principio con la idea de la era digital que identificamos en los años 90. Si bien antes hay antecedentes asociados a lo digital, podemos identificar en los años 90 la emergencia de la web, y en ese contexto también un avance progresivo de la digitalización de la vida que alcanza alrededor del 95% de la información que está en el planeta, y también la digitalización de los medios y de las formas de recepción de estos modos de comunicación. Y tenemos por otra parte también la idea de los usos sociales, que la venimos trabajando cuando pensamos a los medios de comunicación como tecnologías, identificando a los usos sociales en el ámbito de la recepción específicamente, para pensar a la comunicación en red como una forma predominante, es decir, un modelo de red para pensar concretamente las formas de vinculación entre los distintos nodos, ¿no?, de esa red, que se hace de forma online, y experiencias que se complementan entre la vida online y offline en términos de experiencias de recepción, pensadas según Manuel Castells, un teórico de la comunicación español, en términos de individualismo, pero no de aislamiento, en tanto que hay una relación, muchas veces con propósitos educativos, culturales, críticos, que hacen que las personas en las redes sociales se relacionen y de alguna forma tomen posicionamientos, algo que hemos visto en las últimas décadas asociado también a las cuestiones de militancia y de movimientos sociales, como por ejemplo el feminismo, causas que tienen que ver con la ecología. Vemos ahí entonces cómo la era digital, o lo que podemos entender como un momento de gran transformación a partir de la aparición de Internet en los años 90, con un desarrollo mucho más acelerado después de la década que siguió, pero vemos ahí cómo esto ha generado transformaciones incluso en los modos y en los procesos de comunicación. Lo que va a decir Castells entonces también es que pasamos, como ya lo veíamos cuando hablábamos del modelo de broadcasting, de transmisión de pocos a muchos, es decir, aquellos que tenían acceso a las formas y a los medios de comunicación para transmitir a la masa, van a pasar a un modelo de muchos a muchos, dado que la interconexión de estos nodos en la red va a permitir también de alguna forma producción, y el avance tecnológico también va a permitir que más personas puedan construir su propia marca, en el sentido de poder producir diferentes formatos, tanto audiovisuales como escritos, como fueron en su momento los blogs, al principio de los años 2000, para poder producir sus propios mensajes. De esta manera podemos pensar entonces en un modelo que no va de menos cantidad a mayor cantidad, sino de muchos a muchos. Podemos discutir algunas cuestiones ahí que tienen que ver con el acceso también a los medios tradicionales, o a los medios que de alguna forma siguen teniendo peso en la constitución de las agendas de interés. No obstante, este modelo de muchos a muchos ha permitido también nuevas formas de producción, de comunicación y de formatos, y etcétera, y de exploraciones que incluso las industrias culturales han adoptado cuando han visto que han sido exitosas, o que han servido a diferentes propósitos comunicacionales. Tenemos ahí entonces que para Castells el modelo de muchos a muchos significa pasar de un único mensaje enviado de unos a muchos con muy poca interactividad, un sistema basado en mensajes de muchos a muchos, multimodal, en el momento escogido y con una interactividad total, en el que los emisores son receptores y los receptores emisores. Tenemos ahí entonces también la idea que ya también conversamos en clases anteriores, que tiene que ver con que la recepción nunca, nunca, nunca ha sido pasiva, aunque así haya sido pensada desde las primeras teorías de comunicación,
que se contextualizan en el siglo XX. Aunque, digamos, hayan sido pensadas de alguna forma cuando se hablaba acerca de la masa, de una manera homogeneizante, tal vez incluso cargada de una serie de connotaciones provenientes de la filosofía de aquel momento, ante la irrupción de grandes cantidades de personas y de habitantes en las ciudades. Lo que podemos pensar que es que con el desarrollo de las teorías de comunicación, lo que se fue haciendo fue probar que en realidad la recepción nunca fue realmente pasiva, ¿no? También vimos algunas ideas asociadas a una teoría que ustedes seguramente trabajarán más adelante, que tiene que ver, que son los estudios culturales, que tienen que ver con dos ideas que hemos recorrido. La primera tiene que ver con pensar a los medios de comunicación como tecnologías, con una serie de implicaciones y con una serie de definiciones que se superponen, ¿sí? En la idea de pensar la técnica separada, separada, incluida dentro de la tecnología, pero pensar a la tecnología o a la noción de tecnología como más abarcativa, asociada a también pensar los medios como organizaciones sociales, que producen sentido en relación con otras también, y que tienen ese devenir en relación con otras en términos de control, de acceso, de escenarios de poder específicos que se van configurando en las distintas sociedades y a través de estas transformaciones. Y también pensar, bueno, algunas características que los medios en tanto tecnología fueron generando en la instancia de los usos y de la recepción, como por ejemplo en algún momento el desanclaje del tiempo y del espacio, cuando se hizo posible poder recibir mensajes a pesar de las distancias geográficas, y también cuando empezamos a pensar en medios que podían poner en comunicación a los productores con los receptores de manera simultánea, sin que hubiese que esperar traslados de esos mensajes en el territorio. Es decir, con la idea de la comunicación inalámbrica, con la idea de poder llegar a distancias de un punto al otro casi de manera simultánea, que es lo que aportan los medios de comunicación del siglo XX, que tienen auge en el siglo XX. Si bien esto se produce y genera grandes cambios y permite que estos medios se consoliden y en algún momento alcancen su momento de auge, también es cierto que hablamos de que hubo una sucesión de apariciones de lo que se entendía como medios que surgían, o mal llamados nuevos medios, en términos de que también se cuestionaba la posibilidad de la muerte de otras especies o de otros medios anteriores. Y también vimos que en el modo en el que los teóricos lo resolvían a esas preguntas tenía que ver con las rupturas y las continuidades entre los medios. ¿A qué me refiero? A que la oralidad y la escritura convivían en la sociedad, eran dos formas de comunicación que se complementaban. Lo mismo cuando surge en el siglo XX la radio, toma ideas que provienen de otros espacios de creación o de otros ámbitos eh, culturales, y lo mismo ocurre con el cine, que toma también aprovecha los circuitos de exhibición del teatro, aprovecha algunas formas de contar, y va construyendo de alguna manera también su propio lenguaje a partir del desarrollo de la técnica, pero también del juego con esa técnica y con la idea de las imágenes en movimiento. Luego la radio, con la aparición de la radio, el cine tiene cierta crisis, pero se alimentan entre sí, y la televisión, que va tomando de alguna forma el lenguaje del cine y también los géneros de la radio, ¿no? En principio. Entonces vemos cómo aparecen ciertas hibridaciones como una condición que van a aparecer en el siglo XX, y la pregunta sobre la crisis de esos medios y cuáles van a ser las formas en las cuales esos medios se van a adaptar a las necesidades de sus receptores o de los sujetos de comunicación que están en la instancia de recepción. Entonces aparecen para Castells, luego de todas estas dinámicas, de estos debates, que si bien la idea de ecosistema mediático proviene de la academia para nombrar aquello que
se sintetiza en la idea de una convivencia, una convergencia y de configuraciones nuevas que van trazando los modos en los que podemos pensar a los medios y también los usos y apropiaciones que se hacen en la instancia de recepción. Tenemos ahí esta idea que aporta Castells, que tiene que ver mucho con lo que hablábamos en clases anteriores con relación a esta idea de asimetría, ¿no? En teoría, el ámbito digital de alguna forma modifica la capacidad de producción que que pueden hacer las personas que están en la instancia también de recepción y pueden ser también productores. Podemos discutir, como les decía yo, las condiciones de producción de las grandes industrias con las condiciones de producción de las personas que lo hacen de forma independiente, y eso sería interesante para volver a pensar la idea de asimetría. No obstante, por ahora vamos a dejar este desarrollo por aquí nomás. Ustedes van a leer para trabajar lo que tiene que ver con la era digital, un material de actualización, no el desarrollo de lo que ha pasado en estas 3 décadas, sino básicamente van a tener este material de Murolo que va a trabajar la idea de series web como una forma de producción audiovisual que hereda configuraciones tanto de los medios tradicionales como intenta en estas 2 primeras décadas del siglo identificarse y lograr una estabilización o un lenguaje particular específico vinculado a las formas en las cuales se consumen esas series web. Tienen entonces ahí la idea de industrias culturales, en principio, para pensar la producción, ¿sí? Lo que va a decir Murolo es que las series web son industrias culturales que se están constituyendo, que podrían pensarse de esa forma, en términos de que hay instancias de institucionalización de las series web, ¿sí? Hay bueno, concursos, políticas que fomentan la creación de canales, de distribución de series web. Por otra parte, también hay, bueno, hay una incipiente crecimiento de producción de series web en distintos lugares, también en Argentina. Y por otra parte, lo que hacen las series web es pensar nuevos contenidos, ¿sí? Temas que los medios tradicionales no estarían tratando, también con otras formas, ¿sí? Sin cortes, como podría pensarse los bloques cerrados de la televisión, eh, sin tener que trasladarse hasta algún lugar específico en la ciudad, como sería en el caso del cine, sino a través del propio dispositivo móvil. Y vemos que también lo que sí van a continuar las series web o van a heredar como antecedente son las coordenadas del lenguaje audiovisual que heredan tanto del cine como de la televisión. Tenemos usos y apropiaciones también en cuanto a modos de acceso, de consumo, las experiencias que hacen a las series web y a la formación del gusto, de la mirada, lo que podemos entender como aquella alfabetización en cuanto al placer de ver productos audiovisuales, en los cuales las series web también tienen cosas que decir. Entonces, lo que va a decir Murolo es que, bueno, hay una serie de ritualidades, los medios no solamente son tecnología, sino también ritualidades en la instancia de la recepción de esos productos audiovisuales. En principio, en términos del cine, pensábamos en ir a la sala oscura, en hacer fila para comprar la entrada, en esperar a que comience la película, y a saber que en algún momento había que hacer silencio para empezar a ver el material audiovisual. También vemos cómo en algún sentido antes nos pasaban, o todavía nos siguen pasando, promociones de otras películas, o sea, ver toda esa convencionalidad de la sala oscura y de todas las prácticas que están invisibilizadas en tanto las tenemos normalizadas, ¿sí? Eso es lo que nos señala para pensar la experiencia de ir al cine, y la idea de el relato inmersivo, es decir, de requerirnos casi total concentración, a pesar de que podemos discutir cómo se producen los distintos diálogos en el contexto de la sala oscura. Lo cierto es que
La sala oscura nos demanda una concentración específica en términos de relato inmersivo, al punto de estar sumergidos en esa historia, sumergidas en esa historia. Por otra parte, la televisión hereda contenidos de la radio, recuerden la radionovela, la telenovela, pero también hereda el Star System, es decir, mucha gente que estaba trabajando en radio de pronto comienza a trabajar también en televisión, y también en lo que hace al cine, hereda sus géneros, la televisión, el policial, bueno, los distintos géneros audiovisuales que propone el cine, ¿no? La comedia, el romance, el policial, y su lenguaje en términos de modos de contar, el montaje, el encuadre, ¿sí? Todos los aspectos técnicos que hacen a los modos de contar en el cine. Entonces tenemos ahí que la televisión, de acuerdo a este autor, supo crear lentamente sus propios géneros, donde pasó, digamos, ya en una segunda etapa de la televisión, donde, bueno, se crea el noticiero, la sitcom, el infantil, el entretenimiento, y vemos cómo, de acuerdo a los materiales que ya transitamos y que vimos anteriormente, la televisión pasa de tomar toda esta información o todos estos recursos de otros medios, y empieza a hablar acerca de sí misma, ¿sí? Deja de invisibilizar el dispositivo como hace el cine, es decir, pareciera que es una ventana a la realidad. Bueno, de pronto no es así, la tele nos vuelve conscientes, porque empieza a hablar sobre sí misma y hacer, por ejemplo, los reality shows, y empieza a contar y experimentar con formatos más fragmentados, combinados con música, como el videoclip. Bueno, tenemos ahí toda la historia de la televisión y aquello que de pronto debemos considerar como antecedentes de las series web y de otras producciones audiovisuales en la web. ¿Qué es lo que ofrece la televisión? En principio el directo, ¿sí? Pero también los cortes que son necesarios para poder presentar la publicidad, también una continuidad de programación, la experiencia, como hablábamos en clases anteriores, la experiencia de esperar un programa, algo que casi podríamos pensar que se perdió hoy o que se realiza de una manera mucho más esporádica. Una grilla determinada que coincide con los tiempos en los que se calcula que los grupos están de consumidores o de receptores están haciendo determinadas actividades para poder establecer cuál es el horario pico, el horario de mayor, que tiene mayores posibilidades de ser prime time. Se ofrecen otras cosas, se comentan y se ven los contenidos en grupo, o sea, cómo son las formas de ver la tele, que muchas veces puede llegar a estar prendida y no demanda tanta atención, a diferencia de lo que podemos pensar o lo que mencionábamos recién de la sala oscura. Por otra parte, estas ritualidades en cuanto a la era digital o en tiempos de Internet se pueden pensar en términos de accesos, como hablábamos la otra vez también en la clase, costos de una computadora, el pago del wifi, pero también en términos de creación de contenidos de usuarios. Se puede pensar en que Internet inauguró la posibilidad de participación, ¿sí? No quiere decir que los productos de industrias culturales o de profesionales o profesionalizados no hagan distinciones, ¿sí? Con relación a cualquier tipo de producción, pero lo cierto es que se puede producir y se pueden crear propios espacios de comunidades que consuman los productos que se realizan de manera independiente. Por otra parte, eh, refiere al lenguaje de Internet, multimedialidad, hipertextualidad, interactividad. Multimedialidad en términos de combinaciones de imágenes, sonidos y textos. Hipertextualidad en términos de los caminos posibles de navegación que se establecen en el ámbito de la web a partir de los hipertextos, es decir, de las conexiones entre distintos puntos para hacer recorridos específicos o posibles. Eh, y luego la interactividad, que tiene que ver con las posibilidades de interactuar con el producto o con los productores de los mensajes.
Otras condiciones de estas ritualidades o de estas condiciones de la era digital tienen que ver con el transmedia, que es un concepto que inaugura Henry Jenkins, que tiene que ver con que uno puede ingresar a las historias que quiere contar a través de distintas plataformas y de diferentes formatos. El transmedia entonces aparece ahí como posibilidad de contar una historia desde distintos momentos de esa historia en diferentes plataformas y entendiendo también como condiciones la posibilidad de expansión del relato en otras plataformas y en otros formatos, y la participación de los fans, la participación como una condición importante para pensar el transmedia. Si bien el transmedia es básicamente de industrias culturales, han habido experiencias educativas, independientes también muy interesantes. Tenemos ahí entonces la alfabetización audiovisual en términos de lo que Murolo presenta como antecedentes históricos de los modos de producción, de circulación y de consumo del audiovisual. Es interesante porque esto de alguna forma les permite a ustedes pensar cómo puede fundamentarse el estudio de historia de los medios para pensar los productos actuales, los productos culturales actuales. Lo que nos recuerda Murolo que el cine entonces tuvo un lenguaje documental y de ficción desde sus inicios, que para eso utilizó el uso del montaje, el encuadre, y construyó un verosímil, como hemos hablado en otros momentos. También hizo uso de aspectos técnicos y bueno, también propuso un temario específico. En el caso de la televisión, yo les decía, y en virtud de los materiales que leímos hasta ahora, hay distintas etapas de la televisión, pero básicamente hay ideas que la televisión inaugura, como la idea de la grilla, del zapping, ¿no? De la grilla que de alguna forma también hereda de la radio, pero en términos de prime time también, o de horarios de consumo hogareño pico, ¿no? En horarios pico, el zapping en términos de quién controla lo que vemos, o la posibilidad también de cambiar de canales, algo que antes casi no se podía pensar, y luego con la oferta de canales en la televisión se fue volviendo una práctica usual, y finalmente la idea de que podemos ver tele en distintas pantallas en todo momento, y también a demanda, ¿no? Esto cambia con el momento de la era digital. Entonces aparece ahí la producción multimedia en el siglo XXI, la conjunción de grabado más el vivo, la participación de los fans, la integración del uso de fotografía, especiales tratamientos del sonido, es decir, una serie de mm, formas que van a profundizar, o de alguna forma van a eh, estetizar la herencia de otros medios como el cine o como la televisión. Y por otra parte, bueno, Internet se va a caracterizar por presentar narrativas más complejas en los distintos géneros, remediadas, es decir, también algunas remediaciones en términos de, por ejemplo, lo que hacía la aparición de Internet era hacer que la televisión intentara parecerse o volverse de alguna forma simular, que era un poco más interactiva. Va a proponer también estas ideas de multimedialidad, hipertextualidad e interactividad, y bueno, lo que va a decir Murolo es lo que se ofrece canónicamente, lo que usualmente se ofrece, me ofreció el cine, fue un producto audiovisual de 1 hora y media, que más o menos duró 1 hora y media. En el caso de la televisión, un producto audiovisual que tiene cortes, ¿sí? Y en el caso de las series, bueno, vamos a hablar de producciones de narrativas que son un poco más cortas, de menor duración, pero no así historias más cortas en sí mismas, teniendo en cuenta de que, bueno, casi duran, si se quiere, tenemos capítulos de promedios de 5 a 10 minutos, y tenemos temporadas
de promedio de 5 a 10 temporadas, algunos autores dicen de 3 incluso, de 3 capítulos a 10. Entonces, con esas configuraciones podemos pensar que la suma de todos esos capítulos pueden llegar a durar lo mismo que la proyección de una película en el cine. No obstante, ¿cuál es la característica específica? La serialidad. La serialidad que se puede dar de forma autorresolutiva en cada capítulo, o que puede tener a la vez algún elemento de continuación de la trama a lo largo de, los distintos capítulos que van a ofrecer el avance de la temporada. Bien, entonces, vamos a tener la propuesta de conocer, es la propuesta que él hace en ese artículo que ustedes van a leer, es conocer los nuevos modos de uso y de apropiaciones para pensar las lógicas del audiovisual en la web. Fíjense cómo todos los autores que van a trabajar la producción audiovisual van a estar haciéndose preguntas, eso lo vieron en absolutamente todos los textos que ustedes tienen para leer, van a estar haciéndose preguntas acerca de los usos y las apropiaciones en la instancia de recepción. Entonces, tenemos ahí que el audiovisual se despliega de múltiples maneras, que, bueno, por una parte hay una influencia de viejas pantallas en las nuevas, que hay como conceptos que se heredan y también nuevas exploraciones que combinan, ¿sí? Las formas en las cuales se produce sentido hoy, que tiene que ver con ir de distintas plataformas e incluso trabajar con diferentes dispositivos e instancias como los videojuegos, por ejemplo, de manera conjunta. ¿Dónde, se va a preguntar Murolo, dónde ve la gente, dónde ve series, de qué manera, cuáles temas les interesan? Va a hablar también de estas prácticas culturales asociadas a la cultura audiovisual o esta alfabetización audiovisual, que tienen que ver con, de alguna forma, descargarse películas piratas, con que la TV va a ofrecer contenidos del cine, con que a partir de la emergencia de plataformas audiovisuales inauguramos la experiencia de la maratón, es decir, de ver relatos seriados, pero por gran cantidad de tiempo, hasta terminar la historia. Por otra parte, bueno, nos podemos hacer la pregunta, no sé si la vamos a alcanzar a resolver en esta clase, pero nos podemos hacer la pregunta acerca de si el contexto pandémico potenció algunas ideas que venían asociadas a la producción del audiovisual y su consumo, o no. Podríamos pensar que sí. En un sentido común, podríamos pensar que la pandemia modificó o intensificó los consumos de producción en plataformas y otros ámbitos de la web. Tenemos entonces las series web, para Murolo no son ni cine ni TV, no obstante tienen rasgos, como yo les decía, de los dos. A la vez se postula el universo de series como una industria autónoma, como yo les comentaba recién. Él toma 10 años de las series web y lo sitúa en 2008 hasta 2018, ¿sí? Habla de las convocatorias, de los eventos, de todas las instancias de institucionalización que van a apoyar a la producción de series web, y también va a decir que hay una producción incipiente relacionada con productoras independientes, y se propone en su trabajo describir ese universo de producciones, como también de las organizaciones o de toda esta estructura que avala la producción de series web, ¿no? En principio. A su vez se propone hacer una crítica del género. ¿Cómo podríamos hacer una crítica del género? Me pregunto. En principio pienso en, bueno, en esta idea de pensar dónde la gente ve esas series, de qué manera y cuáles temas les interesan, pero también a la vez reflexionar acerca de si esas programaciones que se ofrecen son mejores que las de la tele o las de otros o la de YouTube, por ejemplo, o bueno, si esos contenidos también reflejan a los distintos sectores sociales, de qué modo los reflejan, ¿sí? Y qué ocurre en la instancia de recepción, si finalmente
qué valoraciones se generan en el consumo de series web, si son entretenimientos para viajar cuando estamos haciendo algo interesante, si lo que queremos es tener un producto que nos ayude a criticar los formatos tradicionales o que nos permita reírnos un poco de la misma televisión, empezar a pensar eso, ¿no? Es decir, o también pueden ser formatos educativos o formatos informativos acerca de sectores sociales justamente, que requieren ser visualizados. Bueno, empezar a pensar, digamos, en qué sentido también filosófico, de alguna forma educativo, también en qué sentido crítico podemos pensar el contenido de las series web, ¿no? Esto es una reflexión mía, ¿no? Él lo plantea como una pregunta. Entonces, ¿qué es una serie web? Bueno, hay distintas definiciones, ustedes van a leer a Murolo y también a unas autoras muy interesantes que están escribiendo acerca de cómo se escriben las series web y las presentan circunscriptas a esta era digital que yo les decía, este momento de digitalización también, pero también asociadas al transmedia, al crossmedia, ¿no? El crossmedia entendido como, como, como contenidos que pasan de ser un libro a una película, o que pasan de ser un libro y una película a un podcast, ¿no? Como la misma información en distintas plataformas, a diferencia del transmedia, que es distinta información sobre la misma historia en distintas plataformas, ¿no? Pensemos tal vez que podemos ver el juego de Harry Potter, y el juego de Harry Potter va a presentar anécdotas o momentos de la historia de Harry Potter que no la vamos a ver en el cine, que en el cine vamos a entender otras partes de la historia de Harry Potter, y podemos pensar el libro como, por ejemplo, otras actividades de Harry Potter o aventuras de Harry Potter que no aparecen ni en el videojuego ni en la película. Entonces vemos cómo el transmedia lo que hace es permitir que entremos a la historia a partir de cualquiera de esos momentos, y en cambio el cross-media va a presentar la misma información o las adaptaciones a los distintos lenguajes de los medios, ¿no? De la misma historia. Tenemos entonces una serie web. ¿Qué es una serie web? Bueno, en principio lo que va a proponer Murolo es que es una producción audiovisual creada con la pretensión de profesionalismo para Internet. No es ni cine ni TV, pero supone una versión de aquellos con la incorporación de características de Internet. Por otra parte, lo que propone Murolo es un mapa de producciones audiovisuales, de plataformas, con series y películas de cine, y también con algunos programas de TV que aparecen y se ofrecen en esas plataformas. Digamos que la parte de la industria cultural, las industrias culturales, con Netflix, Hulu y Amazon, y bueno, HBO, bueno, una serie de propuestas incluyendo Cinear, perdón. Entonces tenemos también diferentes producciones en términos de lo que llaman videoclips y trailers cinematográficos en YouTube, y experiencias también, yo diría, en YouTube, de youtubers, si se quiere, de producción amateur, ¿no? Y por otra parte, tutoriales, bloopers, GIF, videos prohibidos, fan videos y una serie de producciones mucho más, si se quiere, autónomas en el ámbito de Internet, no asociadas a la parte de las industrias o las productoras más conocidas o reconocidas. Entonces tenemos ahí que una serie web son narraciones audiovisuales de ficción, animación o documental, para ser distribuidas en nuevas pantallas de Internet, tanto sitios y aplicaciones especializadas como redes sociales. Su producción contempla la decodificación en cualquier soporte tecnológico, computadora, tableta, teléfono móvil, en relación con sus formas de trabajar el lenguaje, el devenir del tiempo, junto con sus usos y apropiaciones por parte de las audiencias. Se ocupan de determinar y sobredeterminar una propia escala de planos, estética, duración, colores, iluminación, usos de los videógrafos y demás anunciaciones. Entonces vemos cómo de alguna forma toma de la idea de los géneros de ficción, de animación o documental, también la idea de
ser consumido en diferentes dispositivos. Y por otra parte, tiene ahí una acción vinculada a las estéticas de los audiovisuales en términos de escalas de planos, de montaje, de duración, de colores, de iluminación, y otras formas de contar del lenguaje audiovisual. Los tipos de series que podemos encontrar entonces son documentales, informativas, de ficción, y tenemos también la idea de las etapas de producción. Esta década en la que Murolo releva las series web, propone al canal de 3 de febrero, de Un3, que muchas veces fomenta o tiene formas de financiamiento, de apoyo, de participación en proyectos para potenciar a las series web, el FanWord TV o FWTV, Cinear y Cont.ar. Estas plataformas las identifica como los lugares donde se beneficiaría mucha producción audiovisual, porque pueden ser distribuidos, porque son los lugares para consumo de este tipo de formato y de soporte. Entonces, vemos ahí que la duración es entre 5 y 10 minutos, como yo les decía. Algunos autores van a decir que la duración es de 3 minutos a 10, y que por lo general, perdón, de entre 5 y 10 minutos, pero que por lo general los capítulos son entre 3 y 10 capítulos, en vez de 5 y 10, como señala en este caso Murolo, pero bueno, esas son diferencias mínimas. Podemos pensar entonces que las temporadas tienen 10 capítulos, y que son capítulos que tienen una duración entre 5 y 10 minutos. Este segundo texto del que yo les hablo, que también se los vamos a dejar para que ustedes lean, se hace la pregunta, comienza el capítulo haciéndose la pregunta por los usos de la serie web. Explica entonces cómo eran los modos de la radio y de la TV para ser consumidos, y explica también cómo lo que tiene que ver con series web tienen que ver con otra práctica que no está asociada al flujo de transmisión de la TV, a los cortes, a las disputas con relación a quién selecciona qué canal se ve, sino que es un consumo quizá más individual en los dispositivos celulares, en momentos de espera o de entretenimiento, donde se puede incluso ver un capítulo o dos, o verlos todos en maratón. Eh, es interesante este artículo porque, bueno, ellas señalan que la producción de series web tiene beneficios. En principio, como estudiantes, dice, ustedes pueden practicar cómo se hace un audiovisual y cómo se pone en circulación, para poder pensar acerca de las formas de recepción o las formas de consumo, o cómo llega un tema determinado contado a través del lenguaje audiovisual. Pero por otra parte, bueno, pueden pensar justamente en cómo se miran esas series, cuándo, dónde, y también pensar en cómo hacer una propuesta creativa, interesante, que tenga mucho que ver sobre aquello que a ustedes les puede llegar a parecer eh, digno de crítica con relación a la televisión y a otras formas de contar de la actualidad, ¿no? Ejemplo, yo ponía ahí a Garabal, a Martín Garabal, como un actor referente justamente de eso. Si ustedes siguen el canal de YouTube de Garabal, van a ver que muchas de las producciones de Garabal, que podría decirse que se constituyen como un Star System eh, no oficial, que no está muchas veces en la tele, sino que está más que nada en redes sociales y en ambientes más vinculados a la producción en Internet. Pero ustedes van a ver ahí a Garabal muchas veces, muchas de sus producciones son formas de crítica o de burla a los formatos de la televisión. Les recomiendo unos capítulos que están en YouTube, en el canal de Garabal, que se llaman Losers, por ejemplo, que hace casi una parodia de cómo ofrecen un tema, o sea, los medios convencionales, pero a la vez va a hablar acerca de la experiencia de ser un perdedor, y va a entrevistar a una serie de deportistas que van a hablar acerca de justamente esa experiencia, ¿no? ¿Qué significa perder, ¿no? Es como haciendo un juego
criticando, tratando de elaborar un programa, pero a la vez haciendo un juego con relación a la idea de perder contraria a la idea de ganar, que podría pensarse que se fomentó en los medios tradicionales. Tenemos ahí entonces preguntas para conocer los usos. Bueno, este segundo material de estas autoras que escriben series web va a proponer de alguna forma la idea de hacerse preguntas para conocer los usos de las series web y hacer un autoejercicio, ¿no? Bueno, buscar una serie web, pensar a través de qué canal se accede, quiénes son los realizadores, si son conocidos, si son amateurs, cuántos capítulos tiene la primera temporada, cuántos minutos duran esos capítulos, cuál es la trama principal, cuál es el género al que se asocia, si ese género está vinculado a los formatos televisivos, como la telenovela, por ejemplo, o al documental. ¿Cuál es el target al que está dirigido? Bueno, si se parece a esos géneros o y en qué se diferencia, ¿no? En todo caso de que hubiesen diferencias. ¿Cuál es el target al que está dirigido y cuál es el tema o los temas que retrata? Podemos pensar que las series web son una producción que está dirigida mayormente a personas, adultos jóvenes y adolescentes, así que ahí el target puede estar muy subrayado, ¿no? En los modos de contar que se proponen en cada capítulo, podemos ver ahí claves o guiños para pensar quiénes son los potenciales receptores. Tenemos ahí cómo se escriben estas series web. Bueno, vamos a abordarlo muy, muy brevemente. No quisiera prolongar mucho más esta clase que va a quedar grabada, pero en principio, bueno, como toda historia, las series web tienen personajes. Esos personajes atraviesan un conflicto, por lo que se desarrolla un arco dramático y en parte sintetizar cuáles son los principales personajes y qué conflicto tienen, constituye lo que podemos pensar como un argumento general. A la vez, lo que se propone para la escritura de las series web es hacer un mapa de tramas, es decir, ir viendo qué se contaría en cada uno de los capítulos, qué le pasa a los personajes, decidir si son capítulos autoconclusivos, muchas veces lo son, pero a la vez si son, bueno, capítulos independientes o si tienen continuidad a lo largo de la temporada. Y si hay continuidades, bueno, lo que permite ese mapa hacer en Excel o en la pared, pegarlo con post-it o con cualquier tipo de formas de gráficas, lo que permite pensar es, bueno, cómo se van a ir desarrollando las historias a lo largo de los capítulos, las historias de los personajes, ¿no? ¿Qué le va a pasar a los personajes a lo largo de los capítulos? Y cada capítulo tiene que tener en borrador por lo menos un título explicativo de lo que va a pasar en ese capítulo. Tenemos entonces la noción de escaleta, que es pensar el orden en el que se va a desarrollar la acción, incluso también con la especificación, si se puede, de cómo sería filmado, cómo sería montado, cómo sería editado. En términos de, bueno, por ejemplo, un personaje principal sale a caminar, tenemos ahí un plano general que lo vemos, que se lo ve caminando, hasta que en un momento, en segundo momento, aparece alguien que le roba el celular, y en ese momento, cuando le roban el celular, podemos pensar en primeros planos. Hay algo que caracteriza a las series y es justamente los primeros planos, sobre todo porque teniendo en cuenta que lo vamos a ver con celulares y que tenemos que tener una imagen grande para poder visualizar, entonces ahí podemos pensar en un primer plano, ¿no? Cuando le roban el celular, también de alguna manera para priorizar o enfatizar los gestos, las gestualidades de preocupación. Después, en un tercer momento, en un tercer cuadro, piensen en que tal vez está meditando qué va a hacer a aquel que le roban el celular y entonces quería ver justamente su web favorita o no sé, un partido de fútbol muy importante y entonces la única forma que tenía de verlo era con ese celular porque justo iba al trabajo, ¿no? Construir ese conflicto y ver cómo de alguna manera ese conflicto se va a resolver. La escaleta es ir paso a paso describiendo qué le va a pasar al personaje hasta el final. Después, la idea es, piensen también en la escaleta en términos de gráfico, ¿no? De poder incluso hasta graficarlo como si fuese un cómic.
Entonces ahí tenemos esas formas de estructurar el relato y de alguna manera, bueno, usar esos recursos como el primer plano que permite pensar en cómo va a ser vista la serie, en cómo pensar también en si volvemos autorresolutivos los capítulos, pero también dejamos una pregunta abierta para que la persona se enganche y siga viendo el capítulo que sigue. Si vamos a pensar en aspectos en común en los capítulos, si vamos a hacer entrevistas, por ejemplo, si va a haber una pregunta que sí o sí va a estar acordada y que vamos a hacer para ver qué responde cada uno en cada entrevistado para una posible presentación de la serie o para mostrar en la serie, ¿no? Momentos o situaciones creadas para darle unicidad al relato. Por ejemplo, el ejercicio de mostrar una foto y hacer que el entrevistado recuerde a partir de esa foto, bueno, ejercicios específicos. Y bueno, finalmente yo quiero dejarles, Canceler, un ejemplo que es la idea de que también me suma al próximo tema que vamos a trabajar para cerrar este último tema, que es la idea de producción audiovisual en pandemia, que fue lo que pasó, y también la producción audiovisual en conjunto con el uso de celulares. Tenemos ahí entonces el ejemplo de Canceler como una serie coproducida por Argentina y España, y también financiada por Australia y con la participación del canal Un3. La idea es de mostrar cómo una pareja que estaba a punto de casarse, de pronto la sorprende la pandemia y tienen que convivir el tiempo que hubo que convivir en pandemia con la suegra, ahí en la casa, que había viajado justo para asistir al casamiento, ¿no? Es una serie que eh, yo no la encontré con subtítulos, entonces tiene momentos de diálogos en inglés y algunos momentos de diálogos en español, algo que me parece interesante, ¿no? En principio no pareciera un error, sino que está hecho así a propósito, tal vez sea un error de que no tengo subtítulos, pero es interesante pensar en esta conjugación de lenguajes, en la idea de que la pandemia finalmente materializó el sueño de estar para siempre con alguien en un lugar. Y que, bueno, y todos los problemas que allí suceden, ¿no? Muy interesante esta producción, vamos a hablar de otras en la próxima clase, y bueno, yo les dejo hasta acá la idea de la era digital y de la producción, de las producciones más recientes de series web, y seguimos hablando en la próxima. Les agradezco mucho, nos vemos, hasta luego.